Durante las 2 últimas semanas antes de la crucifixión y la resurrección de Yeshua, estuve con él todo el tiempo, y también durante las semanas siguientes en las que comenzó su proceso de ascensión. Fue un tiempo muy enriquecedor y poderoso, pues todos sentimos profundamente cada posible emoción. Fuimos sepultados en olas gigantescas de la más intensa agonía, desesperación y desolación, para después ser elevados a las gloriosas alturas del éxtasis arrebatador. Luchamos tan intensamente contra el miedo y el terror colectivo que encontraban resonancia en nuestra conciencia humana, que hubo momentos en los que no sabíamos si podríamos seguir con el plan. En los momentos de duda temblábamos en el torbellino furioso de nuestros infiernos personales de sacrificio, culpa, abandono y juicio hacia Dios nuestro Creador y hacia nosotros mismos. ¿Cómo los reinos de la luz podían haber ideado jamás un plan tan peligroso como este que habíamos aceptado ejecutar? Yo sabía que lo que mi nieto y mi nieta habían decidido hacer probablemente catalizaría y expondría los pensamientos más benevolentes, así como los más odiosos de la humanidad. Sabía que todos seríamos puestos a prueba, ya que los extremos de la dualidad, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, serían congregados por igual, de modo que todo lo que alguna vez fue sembrado pudiera ser cosechado y devuelto a su fuente como una unidad. En esos tiempos tan oscuros recordé aquellos días tan lejanos antes del nacimiento de Yeshua, cuando caminaba por las laderas quemadas de Galilea. En medio de las cenizas y el polvo agrio y caliente me había sentido de manera similar a como me sentí ahora. Oh, Dios mío, ¿cómo voy a hacer lo que se requiere de mí? Tales eran mis pensamientos y sentimientos. Al examinar las almas de los discípulos más cercanos a Yeshua, estaba claro que no era yo sola la que pensaba y sentía así. Solo encontraba consuelo cuando calmaba por completo mi mente y contemplaba el mundo desde una perspectiva mucho más elevada. Encontraba paz cuando sentía la calma de Yeshua y su amada María, asegurándonos que todo estaba bien, a pesar de que ellos también experimentaban ambivalencias personales y colectivas. A pesar de la lucha interna de opuestos, había una esperanza renovada de que cada fragmento del yo radiante disperso en este mundo quemado se reuniría en la casa de Dios. Al abrazar totalmente lo que más habíamos temido, juzgado y expulsado fuera de nosotros mismos, ahora teníamos la posibilidad de reunir todo lo que éramos en totalidad y santidad. En la medida en la que alineáramos nuestra voluntad con la voluntad divina del Padre Madre, que conoce el propósito mayor, como veíamos hacer a Yeshua y a María continuamente, también estaba en nosotros la esperanza del mundo. Sin embargo, el peso de la conciencia separada que se contrae a sí misma con el fin de preservar la ilusión de la dualidad se desplomaba abrumadoramente sobre nuestros hombros. Nuestro propio sentido de limitación humana y la densidad colectiva con la cual estábamos conectados empáticamente eran como una piedra pesada sobre nuestros corazones. Pues como ves, el corazón del amor divino está abierto para sentir la energía de la emoción que circula por toda la vida. Yeshua nos apartó de las multitudes tanto como pudo durante esos días de intensa preparación. Cada uno de nosotros recibió consejo de Yeshua según nuestra capacidad de entender y alinear nuestros cuerpos emocional y mental. Para algunos de nosotros la presión sentida al sumergirnos en el mundo ilusorio del caos fue tan convincente que se ocultó toda la luz del entendimiento.
El miedo aumentó en muchos de nosotros debido a la confusión y la desilusión creada por las expectativas preconcebidas de lo que iba a hacer Yeshua como Mesías. Se había profetizado que iba a conquistar a los supuestos enemigos de Jehová. Cuando él siguió insistiendo en que su reino no era de esta tierra, muchos se volvieron ansiosos. Incluso algunos de los discípulos que estaban más cerca de Yeshua comenzaron a murmurar nerviosamente entre ellos. Fue una época terrible y también la más maravillosa. Nosotros, que habíamos pasado por arduas iniciaciones, sabíamos que todo lo que habíamos experimentado en todas nuestras vidas, pasadas, presentes y futuras, se estaba concentrando en este punto de decisión crucial. ¿Permaneceríamos fieles a la luz del Cristo en nosotros? Por eso tratábamos de estar lo más calmados posible, con el fin de recibir respuestas a las preguntas más profundas que surgían de lo más profundo de nuestra alma. Reunimos toda nuestra sabiduría acumulada y reforzamos nuestro valor a través de la comunión constante con Dios. A veces yo veía temblar los cuerpos de Yeshua y María. El sudor les brotaba profusamente, empapando sus ropas, mientras se preparaban en todos los niveles para sentir el flujo colectivo de la energía que circulaba a través de todo el planeta y todas sus formas de vida. Entonces, mientras yo rastreaba sus conciencias, se convertían en una red de luz, extendiéndose como una sola pulsación y viajando en las corrientes de la eternidad hacia los universos más lejanos. Mi nieto y mi nieta se expandían, de manera que ambos al unísono abrazaban toda la vida hasta convertirla en el yo verdadero e infinito. Su regalo para el mundo era alcanzar y dejar grabada esa conciencia cósmica en los niveles subatómicos mientras permanecían en un estado encarnado. Al acercarse la semana de Pascua nos fuimos a Betania. Llegamos por la noche para darnos un espacio de tranquilidad y recuperarnos de la presión de las multitudes siempre presentes. Pasamos allí el sábado y nos preparamos para ir a la ciudad amurallada de Jerusalén al día siguiente. María Magdalena y Mariam estuvieron particularmente atentas a todas las necesidades de Yeshua. María Anna estaba muy callada, retirada y pensativa. A veces Yeshua se acercaba a ella y, abrazándola, ponía su cabeza en el regazo de su madre. El pelo largo de María Anna caía alrededor de Yeshua, creando un velo de oro brillante detrás del cual ambos podían llorar y relajarse de la creciente tensión. En aquellos momentos yo ponía a los más pequeños cerca de mis rodillas porque sabía que ellos intuían lo que pasaba sin poder entender la causa de esas circunstancias inusuales. Interiormente escuchaba sus preguntas. ¿Por qué su madre, su abuela y su tía, y su padre, su hermano, su primo y su tío estaban tan aprensivos, reservados y lloraban tanto? Llevé a mi pecho a los niños asustados uno por uno y los tranquilicé con palabras de consuelo y caricias suaves. Y a la vez que les aseguraba a ellos que todo estaba bien, también se lo aseguraba a mi niña interior. Ahora hablaré brevemente sobre Judas Iscariote, pues ha sido muy difamado a través del tiempo. Me había dado cuenta en las últimas semanas de que Judas se había vuelto cada vez más nervioso y aprensivo. Se paseaba de arriba a abajo y salía para luego volver a entrar y mirar a la cara de Yeshua buscando reafirmación. A veces Yeshua iba hacia él y lo abrazaba, y Judas rompía en sollozos convulsivos o salía corriendo al jardín gritando: «No lo entiendo, no lo entiendo, esto es muy difícil de soportar». Él era el discípulo más emotivo de todos los varones. Aunque había realizado muchas iniciaciones esenias y era uno de los candidatos con más probabilidades de éxito,
Al mismo tiempo era el menos preparado para soportar la carga de la función asignada a su alma. Ahora voy a compartir un poco sobre la historia y la personalidad de Judas para que puedas comenzar a apreciarlo por cumplir su temida tarea. Judas había pasado la mayor parte de su juventud en Qumrán con Juan, hijo de Zacarías. Su padre, que era viudo, era un hombre muy versado en la ley y educó a sus hijos con una voluntad estoica. El anciano Iscariote también era lo que tú describirías como un sionista militante. Como uno de los líderes de los celotes de Qumrán, cada célula de su ser clamaba por un Mesías político que eliminara a los malditos enemigos de Israel y restaurara las tribus hebreas y el templo de Salomón a su plena gloria. Judas, al igual que su padre, también tenía una mente brillante y un gran deseo de ganarse el respeto y el amor de su padre. Como su padre, él también deseaba la liberación de la Tierra Santa. Se dedicó a sus estudios con un rigor determinado y destacó en el estudio de la ley de Moisés. Era un estudioso de historia de la oratoria y el debate, un escriba y un contable de confianza en Qumrán y en los almacenes del monte Sinaí. Judas era el tesorero de Yeshua y llevaba cuenta de los fondos que se utilizaban para la compra de alimentos y otros gastos de viaje. Después de la traumática pérdida de su querido héroe, Juan el Bautista, quien fue asesinado por Herodes después de haber humillado públicamente al déspota por su comportamiento lascivo e inmoral, Judas se convirtió en uno de los mensajeros a la vanguardia de Yeshua, a quien defendía aún a riesgo de su propia vida. Disfrutaba enormemente de ser uno de los precursores de Yeshua, preparando a las aldeas del camino para la llegada de su nuevo paladín mesiánico. Pocos conocían la naturaleza interior de Judas, sus inquietudes, su necesidad de reconocimiento, en especial de su padre, y su sensibilidad por las cosas bellas. Pocos leyeron o escucharon sus salmos, poemas y discursos elocuentes. Había alguien, sin embargo, que se había ganado su confianza durante su juventud y temprana adultez. En los años en que María Magdalena visitó Qumrán, se convirtieron en amigos para siempre. Judas veía a María como una hermana mayor en quien encontraba un santuario de paz. En su presencia, su yo interior sensible y emocional podía calmarse y ser apreciado. Encontraron el uno en el otro a alguien que podía entender su propensión a sentir emociones profundamente. Años más tarde, después de que Judas se suicidara durante un ataque de depresión recurrente, María compartió conmigo algunos de los notables y apasionados salmos al amado y las odas a la naturaleza que Judas había escrito, como recuerdo a su valiente lealtad. Con el paso de los últimos meses, Judas había llegado a ser poco a poco más consciente del papel devastador, aunque imprescindible, que habría de cumplir. Judas se había vuelto cada vez más nervioso y aprensivo. Se paseaba de arriba a abajo y salía para luego volver a entrar y mirar a la cara a Yeshua buscando reafirmación. A veces Yeshua iba hacia él y lo abrazaba, y Judas rompía en sollozos convulsivos o salía corriendo al jardín gritando: «No lo entiendo, es muy difícil de soportar». Él era el discípulo más emotivo de todos los varones. Aunque había realizado muchas iniciaciones esenias y era uno de los candidatos con más probabilidades de éxito, al mismo tiempo era el menos preparado para soportar la carga de la función asignada a su alma. Todos los discípulos del círculo interno sabían que la demostración pública del arquetipo del héroe y el villano requería que Yeshua fuera públicamente traicionado y condenado a muerte, con el fin de demostrar la resurrección del cuerpo y la eternidad de la vida. A diferencia de los ritos secretos ocultos en las cámaras de las escuelas iniciáticas de misterio, Yeshua y sus compañeros cercanos revelarían abiertamente el rito del sepulcro. Algunos de los discípulos habían representado en sus iniciaciones egipcias el papel de Set o Satanás, el que traiciona,
y sabían que todos estaban calificados para desempeñar ahora ese papel. Todos los discípulos, tanto si habían tomado solo algunas de las iniciaciones esenias o muchas, estaban familiarizados hasta cierto punto con la figura del traidor, entre comillas. Sin embargo, cuando buscaron en su corazón para ver si su papel era ser el despreciado, ninguno halló respuesta, salvo Judas. Durante las últimas semanas nadie sabía con certeza, excepto Yeshua, María Magdalena y Judas, quién sería el catalizador que levantaría el telón y llamaría a los actores para que comenzáramos a representar nuestro papel en el centro del escenario. Para que podamos perdonar a Judas, es necesario reflexionar sobre su función catalizadora. Él jugó el papel del traidor despreciable entre comillas, la parte de uno mismo más juzgada y juzgadora, aquella que es implacable, rebelde, celosa y cruel y que se esconde en las sombras de la psique humana. Es la parte que detestamos, que está en el subconsciente y que la mente consciente proyecta hacia el exterior como el enemigo contra el cual hay que luchar, aquel que mantiene el statu quo a toda costa. Después de todo, ¿no es conveniente para el guerrero de la dualidad tener un chivo expiatorio al que culpar por el sufrimiento constante y doloroso? ¿Quién mejor para ser criticado y condenado que el traidor? ¿Te has dado cuenta del aspecto de tu personalidad que se niega a perdonar, que tiene resentimientos y que constantemente busca maneras de agrandar exageradamente su posición o, por el contrario, de hacerse insignificante? ¿Te has sentido traicionado a veces cuando esa parte de ti mismo sabotea la manifestación de lo que realmente deseas? Cuando esto sucede, ¿culpas y juzgas a los demás o te condenas a ti mismo con dureza? No resulta cómodo hacerse estas preguntas a uno mismo. Sin embargo, para obtener autodominio y para entender la iniciación de la crucifixión por la que es posible que estés pasando ahora, este tipo de preguntas son necesarias. Entonces es posible asumir la responsabilidad de tus pensamientos y emociones como tu propia creación. Esta es la verdad detrás del dicho de la Escuela de Misterio que dice: «Conócete a ti mismo». Cada uno de nosotros tiene un sistema perfecto de guía interior y una capacidad inherente para amar y expandir la conciencia. Cuando ignoramos o nos rebelamos contra la intuición, los instintos, el sentido común y la sabiduría, en verdad nos traicionamos a nosotros mismos y al Creador. Desde una perspectiva más amplia, el alma superior o yo superior guía la pureza de intención del corazón para que sea inofensiva y evalúa la preparación del alma para pasar a niveles avanzados de poder interior. Tu sistema de guía interno a menudo actúa como un sistema de frenado o aceleración que ayuda a que cada paso evolutivo se lleve a cabo en el momento y lugar adecuados. Si fuerzas tu crecimiento espiritual, tu alma te ralentiza, orquestando la aparición de obstáculos en tu camino. Del mismo modo, si te estás resistiendo a ser más auténtico y fiel a tu poder, tu amor y tu sabiduría, tu alma misteriosamente orquestará los factores necesarios para que tu vida fortificada y tu identidad blindada sean derrocadas sin motivo alguno, de la noche a la mañana. Cuando entiendes que tu alma o yo superior es el capitán de tu vida y que tú no eres un peón víctima de fuerzas externas, puedes convertirte en un poderoso colaborador del director divino de tu vida. Entonces, escuchar y alinearse con la guía divina puede crear cada vez más gracia y facilitar el flujo de los cambios evolutivos constantes de la vida. Cuando sea el momento de las expansiones transformadoras de la crucifixión y la resurrección, serás retado a revisar tus apegos a creencias, relaciones y posesiones. Todo lo que te limita saldrá a la luz para que lo revises. Cuando tu identidad limitada y tu mundo se estén cayendo a pedazos, puedes sentirte traicionado o, por el contrario,
puedes comenzar a darte cuenta de que tu alma te está liberando. Cuando el traidor, entre comillas, como el catalizador Judas, aparezca en el umbral de tu puerta y llame, abrirás la puerta y lo recibirás como a un amigo o como a un enemigo. Yeshua reconoció y dio la bienvenida a Judas Iscariote como al amigo poco comprendido. Ahora te recuerdo, mi querido amigo, que esta interpretación, que a menudo va en contra de la tradición aceptada, va unida a tu responsabilidad de discernir lo que aceptas como verdadero y cómo vas a utilizar esta información en tu vida. Sin dudarlo, recibe solo lo que tu ser te dice que está alineado con el crecimiento y la evolución de tu alma, y no juzgues el resto. Pon el resto a un lado y tal vez, retomando mi historia en un futuro, es posible que encuentres que las palabras blasfemas y heréticas, entre comillas, de Ana, ahora tienen valor para ti. He venido ahora en respuesta a nuestra llamada mutua para revelar muchas cosas que se han tapado y escondido. Asimismo, deseo que te reveles a ti mismo y recuerdes quién eres, y que estés cada vez más cómodo, relajado y vulnerable a los cambios evolutivos inevitables de tu alma durante el fortalecimiento interior que se da a través de la revelación de uno mismo. No hay necesidad de sufrimiento durante las contracciones de parto de la crucifixión, cuando tu atención está en el verdadero yo de la oruga que alza el vuelo, convertida en mariposa.